La Biblia, tal como nosotros la tenemos acá, es totalmente segura y confiable. Usted puede leerla y puede tener la seguridad que ahí Dios le está hablando. Y de esto vamos a hablar. Vamos a leer, pues entonces, 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 16 al versículo 21. Nos dice así: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Bien, hermano, nosotros tenemos la Biblia como nuestra base de confianza. Aquí está escrito lo que creemos. Hermano, ¿me puedes ayudar que está trabado esto acá? Y muchos la han escuchado, algunos han crecido en la iglesia, pero la pregunta es, ¿estás seguro que ella es la palabra de Dios? ¿Crees que la Biblia es la palabra de Dios? Y lo otro, ¿creerías también? No, hermano, ya empezó a... Sí, gracias. La batería, bien. ¿Creerías también que lo que estás leyendo, la traducción exacta, es fiel? Es exactamente lo que escribieron los profetas y los apóstoles. ¿Y por qué? ¿Por qué creerías esto? Pues en este mensaje quisiera hablar un poco sobre este aspecto. Y voy a tomar como base este texto donde precisamente habla de esto. No sé qué está pasando. Bien, ok. Comencemos por el versículo 16 y hablemos. Voy a citar 3 características inferidas de este texto que nos hacen ver que la palabra que tenemos es segura y confiable. Primero, la Biblia está basada en testimonios fieles, en testimonios de testigos fieles. Cuando Pedro comienza a hablar desde el versículo 16, bueno, ya la epístola la trae desde antes, pero nosotros comenzamos el versículo 16. Él está relatando una experiencia que tuvo él y otros discípulos en el monte de la transfiguración, donde vieron a Jesús transfigurado, Elías y Moisés al lado de él, y oyeron una gran voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Entonces él dice, nosotros tuvimos esa experiencia, lo vimos, pero después dice, pero tenemos la palabra profética más segura que la experiencia que les estamos relatando. Sin embargo, esto de que él nos está contando lo que vio, es la tónica de la Biblia. La Biblia es un libro de gente que vio, oyó y nos ha transmitido eso. Los testigos que Dios ha escogido. Y nos hace un contraste con otro tipo de escritos, otro tipo de fundamentos, cuando dice, no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Fábulas artificiosas versus lo que vimos, testimonio.
Bien, la palabra fábula, a nosotros nos viene la idea de aquellas historietas de animales, las fábulas griegas. No necesariamente es de animales. Quiere decir cuentos, historietas, ficción, fábulas. Y la palabra artificiosas, bueno, viene de sofiso, que significa hacer sabio en aceptar un argumento siniestro, algo artificioso. Alguien que se cree sabio porque ha aceptado un argumento siniestro. Un argumento teóricamente plausible, o sea, digno de aplauso, teóricamente, pero que al hacer un mejor estudio entra en contradicciones. Se levantan argumentos que contradicen ese argumento. Eso es algo artificioso. O sea, pongamos atención a esto, porque de esta manera vienen las falsas doctrinas. Ahora, ¿has observado, no sé si a ti te ha pasado esta experiencia, de alguien que te ha querido vender algo falsificado? Y en sí, quizás se lo compraste. Recuerdo estando en México, hace muchos años, venía yo por tierra, y en una terminal ahí llegó un muchacho vendiéndome andaba vendiendo anteojos Ray-Ban de aquella época, con la forma aquella clásica de Ray-Ban. Y parecían tan auténticos. Mire, que no sé qué, que no sé cuánto, póngaselo. Bonitos los anteojos. Y los compré. Tomé el bus y al siguiente día comencé a notar que se me estaba despintando el asunto de por acá. Los agarré, los observé bien y el nombre Ray-Ban lo leí detenidamente y no decía así, sino que decía Ray-Ben. ¡Wow! Y se los compré rápido. Me engañó. Yo he notado, hermanos, que la gente que le quiere vender algo falsificado a uno, primero tiene mucha palabrería de entrada para impresionar. Una gran palabrería. Otro, te enseñan el lado, digamos, que parece lo auténtico, y te ocultan el lado falsificado. Te dan un argumento que parece auténtico, pero no te dan el otro lado, el lado oscuro del asunto. Otro, no te dejan pensar, porque te bombardean tanto y actúan rápido, casi como para que les compres pronto y que no lo pienses mucho. No vayas a consultar a ningún lado, porque esto es así. Eso es para venderte algo falsificado. Lo mismo se da en religión. Y tengamos la certeza que la Biblia nos advierte mucho sobre eso, sobre la herejía, la falsa doctrina. Fue el intento del diablo desde el inicio, Génesis 3, cuando platicó con la mujer y lo primero que hizo con el argumento, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Primero, no le contradice directamente lo que había dicho Dios, sino que lo tergiversa. Con que Dios os ha dicho que no comáis todo árbol de todo árbol del huerto. Dios no había dicho eso. Dios dijo, no comeréis del árbol de la ciencia del bien y el mal, no de todo árbol. Ahí la mujer todavía se defendió y dijo, no, Dios ha dicho que no comamos del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que comamos de él, moriremos. Y entonces suelta la segunda y dice, no moriréis. Lo primero que hace el diablo para atrapar a una persona es contradecir la Biblia, contradecir la palabra de Dios. Una persona solo puede ser guardada del error, solo puede ser guardada del error cuando le cree a Dios y hace su palabra. No hay ser humano que escape al poder del engaño. En el libro Apocalipsis dice que la serpiente, el dragón, dice, engaña al mundo entero, no se le escapa a nadie, solo aquel que cree y obedece la palabra. Por esa razón es
vital mantener nuestros ojos en la palabra, creerle a Dios, cuidar eso, hermano. Ahora, algunos se preguntarán por qué Dios, para revelarse, utiliza algo como la Biblia. Miren, hay métodos para comprobar la verdad. El método científico tiene que ver con experimentar. Cuando tú repites bajo control ciertas condiciones y compruebas que aquello es cierto. Por ejemplo, la ley de la gravedad, ¿cómo la compruebas? Constantemente puedes dejar caer un objeto y ves que todo va a dar al suelo. Entonces existe la ley de la gravedad. Pero en relación a los acontecimientos bíblicos, no se utiliza el método científico porque no se puede aplicar. Tú no puedes volver a repetir esas mismas escenas. Aquí se utiliza el método legal. Y ese método es válido hasta el día de hoy. Es lo que se utiliza en las cortes cuando se va a definir un caso. Se cercioran de los testigos, de los testimonios, de las evidencias, porque el hecho, un ejemplo, un asesinato, no se puede volver a repetir y filmarlo para comprobar que es cierto. Y se da como válido. Entonces Dios utiliza ese método de testigos fieles que vienen y escriben exactamente lo que vieron. Eso es la Biblia. Tampoco creemos dogmas. Un dogma es algo que se sale fuera de la razón y que hay que creerlo porque alguien dice que hay que creerlo o porque en un determinado grupo así se acepta. Nosotros hablamos cosas lógicas, hermanos. La Biblia no es una insensatez, es una lógica arriba de la lógica del hombre. El hombre no puede llegar a la lógica de Dios, la lógica divina. Ejemplo de esto. Para el hombre, a lo más que llega cuando piensa que hay un Dios y una salvación, a lo más que llega es a que si nos vamos a salvar tenemos que merecerlo por medio de obras buenas. Hasta ahí llega. Esa es la lógica del hombre. Y no puede pensar de otra manera más que tengo que esforzarme para alcanzar la salvación. La lógica divina es esta. No puedes alcanzar la salvación por ti mismo. Hagas cuanto hagas, eres una persona pecadora y si haces obras buenas es como que estás tratando de ocultar una mancha que no puedes quitar. Es como esto, como que usted se está tomando un cafecito en un lugar y entonces resulta que pasa un pájaro y tiene tal puntería que le cayó en el propio café su desecho, ¿verdad? Lo lleva al que le sirvió, le dice, miren, fíjese que un pájaro me acaba de ensuciar. Y entonces no hay problema. Y viene el hombre y le echa un poco más de azúcar. Aquí lo tiene. Ya se lo endulcé mejor. No me he entendido, no sé qué. Está sucio el café. Bueno, le voy a echar un poquito más de leche. Aquí lo tiene. No. ¿Qué es lo que necesita, hermano? Necesita un cambio. Las buenas obras que hace el ser humano pecador solo son cubrir el problema, pero no lo resuelve. Pero la lógica humana hasta ahí llega, a un tope. La lógica de Dios no puedes, por lo tanto necesitas una limpieza total. Tiene que haber una muerte y una resurrección. Tiene que haber alguien que pague por ti. Y eso es Jesucristo. Como dice la Biblia, la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a nosotros es poder y sabiduría de Dios. Y dice, y hablamos una sabiduría no de este mundo, hablamos una sabiduría eterna. Es una lógica, no es un dogma el que estamos creyendo, hermano. Por eso usted tiene que razonar, tiene que estudiar, tiene que meditar, escudriñar, no simplemente tragarse las cosas, que después son los problemas. Usted no ha meditado, no ha digerido, viene una falsa doctrina, cae. No tenía raíces profundas. Otra cosa, en segundo lugar, la Biblia, la verdad está basada en algo fundamental, que es la esencia del mensaje. La centralidad del Padre y del Hijo.
Cuando nos relata Pedro aquí, nos dice en el versículo 17, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos en el Monte Santo. El Padre dijo, este es mi Hijo amado. Pero si usted recorre el Nuevo Testamento, se va a dar cuenta este énfasis. En Colosas, Pablo decía, oro por ustedes para que lleguen a comprender el misterio de Dios el Padre y de su Hijo Jesucristo. Importante eso. Esto nos muestra acá un Dios que no es un Dios solitario, distante, que se la pasa mandando desde allá, desde el cielo, a los seres humanos pecadores. No es un Dios que no entienda nuestra situación. Primero, es un Dios de relación. Un Dios que dice, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Es un Dios que ama, que vive en relación. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso ya nos da a nosotros la idea que también Él busca relación. Busca relación con usted. No ser el Dios distante, sino ser su Padre. Y que usted tenga la confianza tal que dice la Biblia, nos ha dado el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Abba Padre. Si alguien no tiene esta relación con Dios, se la está perdiendo. Está teniendo relación con un Dios que como que no tiene todavía la imagen clara usted de Dios. Es un Dios de relación, pero es un Dios que ama, hermano. Y este es mi Hijo amado. Es un hijo que ama a su Padre, que se sujeta a su Padre y que se ofrece. Porque Él dijo, Jesús dijo, nadie me quita la vida, sino que yo la pongo. O sea, cuando Él supo que era el único plan para salvar al hombre, el Padre no lo obligó, sino que Él dijo, yo lo hago, Señor, voluntariamente yo los voy a salvar, voy a morir por ellos. Qué precioso este Dios, hermano. Ese es el Dios verdadero, el que la Biblia nos enfatiza. Ahora, yo no encuentro mejor Dios que este, sinceramente, perfecto desde todos los ángulos. Yo no le puedo decir a este Dios, es que tú no me comprendes porque tú nunca has vivido en un cuerpo humano, en un mundo tan difícil como este, tú nunca lo has hecho. Él me diría, ¿cómo no? Yo lo he hecho. Pero tú nunca has muerto, no has experimentado las angustias de la muerte, ¿cómo no? Yo lo hice. No le puedo ganar a Dios. Él sabe todo, porque lo ha vivido y lo ha demostrado. Un Dios que no solo dice que ama, sino que lo demuestra viniendo. Porque un Dios distante, solitario, autoritario, allá en el cielo, lejos, diría que me amara, pero ¿cómo lo ha demostrado? Porque al verlo solo recibo condenación. Ese es un Dios equivocado, un Dios falso. Este Dios dice que me ama y me lo ha demostrado. Porque vino a la tierra y se hizo hombre y habitó entre nosotros y murió por mí. Maravilloso, Rey de Reyes, Señor de Señores, viene y muere por mí y muere por usted también, hermano. Toda enseñanza o libro que pretende hablar de Dios, pero no muestra este Dios, sino un Dios distante, autoritario, esa es una religión equivocada. Ese es un error, esa es una mentira, es una desfiguración del verdadero Dios. Eso es lo que está enfatizando acá, hermano. Y eso debemos de guardarlo mucho. Es importantísimo. ¿Qué dice la Escritura? Mas si nosotros, dice el apóstol Pablo, si aún nosotros, los apóstoles, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio
Y esto podría decir otro Dios, otro concepto de Dios, sea que maldito, anatema. Otro nos dice, Pedro, escribiendo Pedro, dice, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Sí, hay cosas difíciles de entender. Pero un pastor no debería decir, ay, esto está difícil de entender, mejor no se los explico. No, más se los debo de explicar. Porque sucede lo siguiente, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, no solo lo que escribe Pablo, sino que también las otras escrituras, para su propia perdición. Llama la atención, le llama indoctos o inconstantes. Sigue la palabra indocto, viene del griego idiotes. Supongo yo que es la palabra de la cual se tradujo idiota. Quiere decir indocto, o sea, no tiene doctrina. Es una persona ignorante sobre un tema del cual está hablando. Supuestamente lo sabe y no lo sabe, ¿verdad? Ahora, y en tercer lugar, versículo 19, vemos también que la seguridad de la Biblia viene en que el autor de la Biblia es totalmente consistente, que este es el Espíritu de Dios. Dios, Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? La combinación Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo, ustedes la ven constantemente actuando en conjunto, en todo. Padre, Hijo y Espíritu Santo siempre están. Acaba de mencionar el Padre y el Hijo y ahora el Espíritu de Dios. Cada uno con su labor. Es un solo Dios que se manifiesta de tres maneras, tres roles. Y dice en el versículo 19, tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca. Dice que la palabra profética. Ahora, profecía no necesariamente significa predecir el futuro. Profecía es traer la palabra de Dios, el mensaje de Dios. Ahora, dice que la palabra profética es más segura. ¿Más segura que qué? Más segura que aún él está refiriéndose que la experiencia que nosotros hemos tenido viendo con nuestros propios ojos. La palabra profética escrita por los profetas es más segura que las experiencias, que las emociones. Por eso cuando usted va a saber la verdad, no consulte con sus emociones, sino fíjese bien lo que dice la Biblia. Vuele por instrumentos y no por emociones. Los pilotos saben que deben de atenerse a lo que los instrumentos del avión dicen, no a sus emociones. Cuando usted se pone a dar vuelta alrededor acá y se detiene, ¿qué va a sentir, hermano? ¿Qué siente? Que todo sigue dando vueltas, ¿o no? Cuando éramos niños, bueno, nos poníamos así. Mejor no lo hago porque ya no estoy tan niño y me puedo caer. Los pilotos en todas las maniobras se desorientan con sus propios sentidos, pensando que van al norte, en realidad van al sur. Y pilotos han tenido graves accidentes por confiar en ellos, en sus instintos. No tiene que ser así. Tienen que ver los instrumentos, las brújulas, los altímetros, etcétera, y viajar así. Una vez me levanté en un avión, se veían unas nubes negras enfrente, de Puerto Vallarta al DF. Wow, y nos vamos a meter en esas nubes negras, decía yo. Y sí, se metió el avión. Todo el viaje fue oscuro. Nubes negras y se veían relámpagos por aquí, por ahí. Y yo decía, ¿y cómo va a hallar el camino para llegar al DF? ¿Cómo lo va a encontrar si aquí no se ve nada? Allá, al rato, y va descendiendo el avión, salió de ese poco de nube y ahí estaba el aeropuerto de DF. Y aterrizó. Bárbaro, ¿verdad? Sin ver. ¿Por qué? Los instrumentos. A veces así hay nubes negras en nuestra vida.
Pero si yo le consulto a mis emociones, no. Los instrumentos, la palabra de Dios es más segura, hermano. La confiabilidad de las escrituras, que la escritura que tenemos acá es lo que es la verdad, es la palabra de Dios y es lo que escribieron auténticamente los testigos. Primero, hermanos, Jesús y los apóstoles citaban el Antiguo Testamento, o sea, dándole validez de esta manera, como dijo David, como dijo Jeremías, etcétera, etcétera, lo citaban. Jesús respaldaba las escrituras del Antiguo Testamento. Otra, las profecías sobre el Mesías cumplidas, muchos siglos, todas siendo cumplidas, la veracidad de la Biblia. Otro, los descubrimientos arqueológicos comprueban la Biblia. Por ejemplo, en una época dudaban que la Biblia fuera cierta porque la Biblia menciona muchos lugares que nunca en la historia se habían conocido. Ningún otro relato histórico los decía. Por ejemplo, Ur de los Caldeos, de donde salió Abraham. Y ciertas ciudades que la Biblia menciona que son las que recorrió Abraham, no se conocía. Tiempo después se descubren estos lugares, se descubre Ur de los Caldeos. Y queda comprobado el relato veraz de la Biblia. Un arqueólogo escribió un libro que se llama "Y la Biblia tenía razón", donde él describe muchos de estos descubrimientos. Ahora, algunos dicen sí, pero que la Biblia fue cambiada, ha sido cambiada. Miren, primero, los que dicen eso tienen la responsabilidad de presentar prueba. ¿Será que ellos tienen las escrituras originales? Las tienen para decir, estas son las originales y las que ustedes tienen ya fueron transformadas. ¿Las tienen? No las tienen. Le pregunta, ¿cuándo fue cambiada la Biblia? No saben. ¿Quién las cambió? No pueden decir nada. ¿Qué partes de la Biblia? No hay. Nuestra Biblia ha sido escrita de miles de manuscritos en el Nuevo Testamento. Son miles de manuscritos que están en los museos, donde los que han traducido la Biblia han ido a examinar miles. Y todos dicen lo mismo. Esto es como que ahorita nosotros quisiéramos cambiar la Biblia. ¿Podemos hacerlo? Es imposible. ¿Sabe por qué? Porque usted se podría inventar que la Biblia debería de decir otra cosa y cambiar su Biblia, la Biblia que usted tiene en sus manos. O inventarse imprimir una nueva Biblia. ¿Quién le va a creer, hermano? Usted tendría que agarrar todas las Biblias que están en Argentina, en Chile, en Perú, en Guatemala, en El Salvador, en Estados Unidos, todas, y cambiarlas todas. No se puede. En aquel mundo se distribuyeron todos los escritos sagrados del Nuevo Testamento y no había manera de recogerlos todos y decir, la vamos a cambiar. Nunca ha sucedido eso. Todos tienen una perfecta concordancia, a no ser versiones, porque han sido traducidas versiones que dicen lo mismo, pero las versiones son esto. Es como que yo en este momento digo, en breve me iré. O puedo decir, ya casi me voy. ¿Hay diferencia en lo que estoy diciendo? ¿Hay diferencia? Esencialmente no, estoy diciendo lo mismo, en diferentes palabras. Así son las versiones. Versiones católicas, varias versiones evangélicas, pero todos dicen lo mismo. Solo que algunas de una manera más antigua, más española, otra un poco más adaptada al lenguaje común latinoamericano, etcétera. Pero todos dicen lo mismo. Los rollos del Mar Muerto, hermanos, se descubrieron en unas cuevas, unos rollos que tienen aproximadamente unos 200 años antes de Cristo. Son casi todo el Antiguo Testamento y el libro de Isaías completísimo. Solo el libro de Esther no se encontró. Era una buena situación para que los estudiosos vinieran a comparar esos rollos de 200 años antes de Cristo con las Biblias modernas que nosotros tenemos. Hicieron la comparación. ¿Cuál fue el resultado? Lo mismo.
se ha preservado fielmente. Dios lo ha hecho, hermano. Dios sabía que era la manera, Dios es poderoso, la manera de que lo conocieran a Él, su palabra, preservada. Así que tenga confianza, cuando usted la lee, está leyendo la verdad, confiable. Pero la verdad, hermano, es que hay mucha gente que no es honesta en querer conocer la verdad. No es honesta. Y quieren creer lo que ellos ya quieren, escogen o quieren creer lo que ellos ya saben. Simplemente así. Mira, esto es como, depende con qué anteojos vas a leer la Biblia. Los anteojos que tenemos son las ideas preconcebidas. Y nosotros leemos con esos anteojos, no la vas a ver bien. Para poder interpretar bien la Biblia hay que quitarte tus propios anteojos y fijarte en lo que ella dice, No lo que tú ya traes en tu manera de pensar, tus tendencias religiosas o políticas, lo que sea. Porque entonces vas a ver cualquier cosa. Ejemplo, viene alguien y dice, pues la Biblia apoya el movimiento gay. Y usan versículos bíblicos. ¿Sí? Por ejemplo, hay uno en Santiago que dice, Dios no hace acepción de personas. O sea, Dios no hace una diferenciación de personas. Esta es una equivocación. Está sacado de contexto. Vaya a otros pasajes de la Biblia. Dice, los afeminados, los que se echan con varón, no entrarán al reino de los cielos. De cuando dice que Dios hace acepción de personas, no es eso, no se refiere a eso. Etcétera, hermano. Así que hay que ser honesto. Otra cosa. Pásele, hermano, porque esto sí que está trabado. Dice acá, ninguna escritura es de interpretación privada. Privada. La idea es la palabra idio, que es pariente de idiota. Interpretación privada. Quiere decir ignorante, indocto. Algunos dicen que nosotros los evangélicos tenemos el dicho de que la Biblia cada uno la interprete como quiere. No, han malinterpretado el asunto. La Biblia tiene que ser interpretada por la misma Biblia. Ella se interpreta. Cuando tú encuentras un pasaje que te parece difícil, sigue leyendo y ella misma te va a dar la pista. Sacar texto fuera de contextos es darle una interpretación privada. Pero dice la Biblia, ninguna escritura es de interpretación privada, porque los hombres de Dios no hablaron por sí mismos, sino por lo que el Espíritu Santo les dijo. Entonces el Espíritu Santo es el que la interpreta. Y el Espíritu Santo ha dejado la Escritura. Hay un contexto cercano. Lee lo que está alrededor para que sepas de qué está hablando. Y hay un contexto remoto, lejano. Lee los otros pasajes de la Biblia para que te des cuenta a qué se está refiriendo eso. Y también lee bien. Porque a veces hay cosas que no es eso lo que está diciendo. Por ejemplo, los musulmanes dicen que la Biblia anuncia la venida de Mahoma. ¿Ya había oído usted eso, no? Que la Biblia y que Jesús mencionó la venida de Mahoma como el último profeta. Ahora, cuando le dice, ¿qué texto de la Biblia dice eso? Te muestran el texto aquel donde Jesús dijo, y os enviaré otro consolador. Cuando les digo lean bien, dice Mahoma ahí. No, dice otro consolador. Pero muchas veces la gente no lee bien. Lea bien. ¿Qué dice? Otro consolador, no dice que es Mahoma. ¿Y cuál es ese otro consolador? Ellos te dicen, es que es Mahoma. No. Siga leyendo bien. Es el Espíritu de verdad. Es el Espíritu Santo. Comprobado en el contexto. Entonces, así es como que hay que ver la Escritura. Ahora, hermanos, todo esto pues nos lleva a la conclusión. Medite, léala, medítela, estúdiala. Yo le pediría, conviértase en un apologista, en un maestro de la Biblia. No se conforme con medio saber algunas cosas. Deleítese
que no sea aburrido. La palabra es más dulce que la miel. Deleítese en saber las verdades, razonarlas, defiéndalas, enséñalas, disipule a otros, hermano. Y si alguien todavía no ha recibido al Hijo de Dios, y si pensara, si muriera en este momento, ¿a dónde iría su alma? Si no tiene la seguridad, el Hijo de Dios quiere salvarle y quiere darle esta seguridad. Oremos en este momento. Mientras estamos en oración, si usted quiere recibir a Jesucristo, el Hijo de Dios, que ha venido, es la única manera en que usted se puede salvar, no hay otra, no hay otra. Ni religión le salva, ni sus buenas obras. La Biblia dice aún, el que está bajo la ley, queriendo guardar la ley, está maldito. Porque dice la Escritura, maldito el que no cumple todas las cosas que están escritas. ¿Usted las ha cumplido? ¿Verdad que no? Ha tratado, pero no. ¿Ha mentido alguna vez? ¿Sí o no? ¿Ha mentido? Seguro, sí ha mentido. ¿Cómo se le llama a alguien que miente? Mentiroso. Y muchas cosas. ¿Qué necesita? Un Salvador. El Hijo de Dios, Jesucristo. En esta mañana le invito a que lo reciba, que se arrepienta de sus pecados y reciba a Jesucristo como su Salvador y Señor. ¿Quiere hacerlo ahí donde se encuentra? Yo quiero orar por usted y le voy a pedir que haga esta oración ahí en privado. Dígale, Señor Jesucristo, reconozco que soy pecador. Me arrepiento, Señor. Perdona mis pecados. Yo no puedo salvarme, pero tú sí puedes salvarme. Sálvame, Señor. Te recibo en esta mañana como mi Salvador y mi Señor. Alguien hizo esta oración recibiendo al Hijo de Dios como su Salvador y su Señor. Ahí donde se encuentra le voy a pedir que levante su mano para poder orar por usted. Los hermanos están con sus ojos cerrados orando. ¿Quiere recibir a Jesucristo hoy? Levante su mano. Vamos a orar por usted. Puede ser que haya una lucha por ahí, pero vencer esa lucha es victoria. Y es algo bueno. Uno necesita ser salvo. ¿A dónde se iría su alma si usted muriera hoy? ¿A dónde iría? La vida es corta. Se va en el momento que menos pensábamos. Oímos el mensaje de la palabra de Dios. El Hijo de Dios nos salva. El que crea será salvo, el que no crea será condenado. Levante su mano y vamos a orar por usted. ¿Habrá alguien? Dios te bendiga.